la capacitancia para un capacitor está dada, ¿sí?, por la permitividad en el vacío, la permitividad relativa, el área que tiene una de sus placas y la distancia que hay entre esas placas. Este va a ser mi ecuación que responde a la capacitancia. Recordemos, otra vez C es igual a capacitancia y se mide en farad. Farad o faradio. Farad o faradio. ¿Sí? Se abrevia F o en algunos casos FD. Sin embargo, cualquiera es igual, ¿ok? No importa. Epsilon 0, que es la permitividad del vacío o aire, ¿sí?, y que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 farad por metro. Farad por metro. Vamos a poner la mayúscula, no importa. Pero ahí nos podemos confundir en fuerza. Mejor dejémoslo así. Farad por metro, ¿ok? Epsilon R es la permitividad, ¿sí?, relativa del dieléctrico, el material que se coloca entre las placas, ¿sí?, y no tiene unidades. A las cantidades físicas que no tienen unidades se le llaman adimensionales. A es el área, ¿sí?, y su unidad del área pues, es el metro cuadrado. ¿Sí? Y D es la distancia, ¿sí?, y la distancia pues, se mide en metros. ¿Ok? Ahora, recordemos nosotros algo muy importante. El faradio, un farad, es una cantidad muy grande, ¿sí? Para tener un capacitor, ¿sí?, de un faradio, pues sus dimensiones serían enormes. Si lo comparamos, por ejemplo, una esfera, si nosotros quisiéramos una esfera con un faradio de capacitancia, pues tendría dimensiones superiores a las de la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, pues entonces nosotros vamos a trabajar con cantidades más pequeñas, que son partes de un farad, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar submúltiplos, ¿sí?, que los más comunes son lo que ya hemos utilizado, micro, solo que ahora va a ser microfarad, y eso va a ser igual a por 10 a la menos 6 farad, ¿sí? Nano farad, ¿sí?, o sea, lo que es por 10 a la menos 9 farad. Este nada más es el indicador, no crean que es menos, ¿sí? Este es mi indicador, nada más para separarlo. Y lo que es picofarad, o sea, por 10 a la menos 12 farad. Esos son los valores más comunes para este tipo de ejercicios. Ahora veamos cómo se aplica esta ecuación a una problemática o a un ejercicio de un capacitor, ¿sí?, de placas planas. En este caso, pues me piden a mí que construyamos un capacitor de placas planas para utilizarlo en un experimento en el laboratorio, ¿sí? Para eso me dice que vamos a utilizar unas placas circulares cuyo radio, ¿sí?, son de 20 centímetros. Ese es el radio, ¿sí? Y lógicamente, pues lo vamos a poner a una distancia considerable, más o menos así. Y entonces, esta distancia que hay de este punto a este otro, ¿sí?, esta es mi distancia sería de 2 centímetros, en metros 3.02 metros. Recuerden que nosotros siempre debemos de trabajar en el sistema internacional de unidades, entonces 20 centímetros va a ser igual a 0.2 metros también, ¿no?
de radio, ¿ok? Bien, esas son las características. Y para construirlo, lo único que tenemos que hacer es ponerlas, fijarlas, de tal manera que queden igualitas una frente a otra. Y después aquí le vamos a conectar una fuente de alimentación, ¿sí? Para poder suministrarle un potencial. Que esto me dice que lo conecte a una batería, la cual me va a dar 12 volts. Ahí está. Es lo único que vamos a hacer para construirlo. Y nos están preguntando, no es cierto, no es cierto. Entre las placas, o sea, aquí vamos a colocar una placa de vidrio de tal manera que no quede más pequeña. Puede quedarnos un poquito más grande, pero la realidad es que tiene que redondear exactamente igual la superficie de nuestras placas. Vamos a colocar un vidrio, el cual ese vidrio tiene una permitividad relativa de 7. Recuerden que la permitividad relativa no tiene unidades, es una cantidad adimensional, ¿ok? Ahora bien, y nos dice que determinemos la capacitancia del capacitor. Entonces nosotros sabemos que la capacitancia va a estar en función de sus dimensiones, que es la permitividad relativa, la permitividad del vacío, el área de una de sus placas y la distancia que existe entre las placas. Quiero mencionar aquí que el orden no altera el producto, porque aquí lo escribimos de manera diferente, pero no importa. Y la permitividad del vacío es un valor que nosotros ya tenemos que saber. Ese nunca me lo van a dar de dato, ¿sí? Es una constante. Entonces nosotros ya debemos de conocer esa constante. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues conocer cuánto vale el área de esta placa, ¿sí? Esta área es una incógnita. Sin embargo, conocemos su radio. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación, pues colocamos aquí pi y aquí .2 o .20 metros elevado al cuadrado. Y eso me va a dar un valor de área, ¿sí? ¿De cuánto? Bueno, vamos a la calculadora. Vamos a la calculadora y aplicamos este valor. Entonces, shift por 10 a la menos algo para que me aparezca la letra pi, y todo eso lo multiplico por .2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso me da un área de 0.125, ¿sí? Metros cuadrados, ¿ok? Metros cuadrados, ¿sí? Esa va a ser mi área. Una vez que ya tengo el área, pues ahora sí yo aplico la ecuación de la capacitancia, donde la capacitancia va a ser igual a la permitividad relativa, que es 7, la permitividad del vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12 farad por metro, ¿sí? Y esto por el área, en la cual va a ser igual a 0.125 metros cuadrados, así, entre la distancia, que son de una distancia de 2 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.02 metros, de tal manera que mi capacitancia pues va a estar igual a ¿qué? Pongo eso en mi calculadora, que 7 por 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Y que esto también se multiplica por .125, ¿sí? Y todo eso lo divido entre .02, de tal forma que esto me va a dar igual a 3.871 por 10 a la menos 10 farad. ¿Por qué farad? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que este metro que está dividiendo cancela a uno de estos dos que está multiplicando, y este que también está dividiendo cancela al otro que está multiplicando, quedándome únicamente farad. Y esta va a ser el valor de mi capacitancia. Nosotros podemos mover la posición de el punto, y entonces esto podría escribirse así, como yo lo quiero en estos submúltiplos, o son los más comunes con los que trabajamos. Pues esto va a ser igual a la capacitancia a 0.3871 por 10 a la menos 9 farad, lo que es lo mismo 0.3871 nanofarad, ¿sí? De esta manera, ¿ok? Ahora bien, ahora me están preguntando que yo determine cuál es el valor de la carga si yo la conecto a una fuente
de 12 volts. Ah, bueno, pues yo sé que la capacitancia va a ser igual a la carga entre el voltaje, ¿sí? Por lo tanto, de aquí vamos a despejar el valor de la carga y lo único que tenemos que hacer es quitar ese voltaje y mandarlo del otro lado de mi ecuación. Entonces me queda que el voltaje por la capacitancia es igual a la carga. Escribiéndolo de otra manera, pues eso sería lo mismo que escribir la carga, ya sea minúscula, mayúscula, no importa, es igual al voltaje por la capacitancia. De tal manera que en este caso, pues un voltaje de 12 volts que multiplica a, ya como quieran, en este caso pues lo puedo poner 3.871 por 10 a la menos 10 farad, ¿sí? Y entonces tenemos que la carga, ¿sí? Va a ser igual a 12 por 3.871 por 10 a la menos 10. Y eso me da un valor de 4.645 por 10 a la menos 9 coulomb, que es la unidad de la carga. ¿Y por qué coulomb? Bueno, porque aquí acuérdense que un farad es igual a un coulomb sobre un volt. Entonces este volt que multiplica con este volt que divide se cancela y me queda únicamente coulomb. Espero haya quedado claro.